seguimos analizando el tema de la energía eléctrica o la luz en Tucumán. La pregunta es, ¿cómo se hace? Usted dice, hasta 400 están subsidiados, o el subsidio más alto. Sí, a ver, ahí, para ser un poquito más claro, los sectores de ingresos medios tienen un tope de consumo subsidiado. Yeah. Si supera los 400 kilovatios por mes, el excedente, es decir, el kilovatio número 401, ya tiene un valor diferente, sin subsidio, y equivale a lo que pagaría alguien de altos ingresos. La pregunta es, ¿qué tiene que tener una heladera, un ventilador y qué más? El equipamiento que tengan las personas en la casa es muy complejo de definir, porque no tiene que ver solamente con el equipamiento, sino con la modalidad de uso. Uno puede tener un solo aire, pero si lo usa 24 horas seguramente va a consumir más que una persona que tiene 2 aires y lo usa 3 horas por día. Entonces, es muy difícil determinar. Lo que sí hay que tratar de ser lo más eficiente posible en cuanto a la utilización de todo el equipamiento, tanto de la heladera como los termotanques eléctricos, los aire acondicionados. Generalmente lo que más genera consumo es justamente todo lo que tiene que ver con refrigeración o calefacción, que sea eléctrico. Entonces, es tener cuidado con eso y usarlo de manera eficiente. En invierno, sobre todo, hay algunos aparatos o equipamientos en el hogar que son de altísimo consumo, como por ejemplo los calventores. En promedio, en la temporada invernal o de verano, ¿suelen pasar esos 400 vatios en la población en Tucumán? No, a ver, fuera del aire dábamos un número. En general, el 80% de los clientes de DET consumen menos de 400 kilovatios hora por mes. Sí hay un incremento en el consumo tanto en el periodo invernal como en el verano, pero si se tiene en cuenta lo que acaba de mencionar Guillermo, más que también, a ver, tenemos que tener, muchas veces prendemos el aire acondicionado y dejamos las puertas abiertas, o prendemos una estufa y abrimos y cerramos las puertas, o la heladera se abre y se cierra sin demasiado control, lo que hace que los aparatos funcionen mucho más. No tendría que ser demasiado problema mantenerse dentro de, porque 400 kilovatios horas por mes son 800 kilovatios horas bimestrales, como para que tengamos una idea. Es un consumo bastante elevado para cuando el consumo promedio en Tucumán es 250 kilovatios hora por mes o 500 bimestrales. Ahora, para hacerle una consulta, hay muchas críticas por la calidad del servicio. Ustedes decían, EDET está obligado a realizar inversiones. ¿En qué situación está EDET en cuanto a esas inversiones actualmente? A ver, EDET viene haciendo, tiene un plan de inversiones obligatorio. Cada vez que se hace lo que se llama una revisión tarifaria integral, además de la tarifa que se define en ese momento, y después lo que hay son actualizaciones por inflación, se define un plan de inversiones obligatorio mínimo que debe hacer la distribuidora. La EDET viene haciendo inversiones por arriba de ese plan. Lo que también hay que tener en cuenta es que los cortes no solamente son producto de los problemas en el sistema de distribución, sino también en la otra parte del sistema que les mencionaba antes, en la parte de transporte sobre todo. Por ejemplo, los cortes que hemos tenido en estos últimos días están relacionados con la quema de cañaverales, no han afectado instalaciones de EDET en forma directa, sino instalaciones de la transportista, que en general cuando se producen afectan zonas muy amplias de la provincia. Pero las inversiones de EDET se vienen haciendo de acuerdo a lo que está establecido y se vienen cumpliendo con todo lo que está comprometido y es controlado y certificado anualmente. Nosotros, por ahí le damos adelanto. Además, para tener mayor transparencia, en los próximos días vamos a publicar en nuestra página dónde se han hecho las inversiones y qué inversiones en toda la provincia desde el año 2016 para acá. Para que cualquiera pueda entrar a ver en qué punto se han hecho las diferentes inversiones que nosotros nombramos cuando nombramos los números. Eso es en equipos, en tecnologías. Son distintos tipos de inversiones. Hay inversiones en distribución,
Incluso nosotros como distribuidora hacemos inversiones en transporte, que si bien son inversiones que en algunos casos exceden a las posibilidades de inversión de la distribuidora, pero son necesarias para que el sistema funcione de la mejor manera posible, porque en definitiva también hay que entender que la cara visible, digamos, de todo el sistema somos nosotros. Claro. Y está bien que así sea. No pueden tener contacto directo con el cliente una generadora de San Juan o una generadora de La Pampa, digamos. Entonces es lógico que el eslabón final de la cadena es aquel que es el mostrador hacia el cliente. Entonces también nosotros nos tratamos de exceder un poco a lo que se relaciona con distribución para mejorar un poco el sistema dentro de las posibilidades de inversión que tiene la distribuidora. Y después todo lo que tiene que ver con equipamiento, con flota vehicular, con tecnología, hay un montón de factores que no son necesariamente obras que implican una mejora que termina mejorando la operación del sistema después. Esto que mencionaba José Luis, es con la intención de transparentar y que la gente pueda, con un libre acceso a la página web, pueda ver todas las inversiones que hemos hecho desde el año 2016, que es donde poco existe la tecnología también para poder geolocalizar las obras y demás. Y aparte de aclarar también que todas las obras que realiza la empresa se auditan y se certifican. O sea, no es la palabra de José Luis Vega, la palabra de Guillermo Autino, la palabra de nadie. Son obras certificadas y que de hecho están físicamente en el lugar. Entonces lo que va a permitir esta herramienta es que una persona pueda ver la ubicación en el mapa, el costo que ha tenido, el código de obra y verificarlo si quiere en el mismo lugar. Es una forma de transparentar también y un poco ir al principio cuando José Luis hablaba del tema de los mitos, digamos. El mito de que la empresa no invierte, las obras están a la vista, los resultados también están a la vista. No hay que pensar solamente que las inversiones que hace la empresa, sino el crecimiento descomunal que ha tenido el sistema también. Estamos hablando de que desde el año 2002 hasta el año 2022 se ha triplicado la demanda de energía en Tucumán. Si nosotros no hubiéramos hecho inversiones, esa cantidad de demanda no podría ser cubierta. ¿Por el aumento de casas, de vivienda o de qué? En general, la demanda general, hemos pasado de 270 megas aproximadamente a más de 800. Entonces, si no hubiera inversiones por atrás de eso, no hay ninguna forma que el sistema lo soporte. Y todos los años, salvo el año de pandemia, esa demanda crece un poco más, y hay que acompañarla con inversiones. Si no se acompaña con inversiones, el sistema no crecería, y eso no permitiría que haya de nuevo desarrollo urbano, no permitiría que haya nuevos comercios, no permitiría que haya nuevas fábricas. Entonces, si todo eso pasa, es porque hay una inversión fuerte por atrás. Y es el plan de inversiones que llevamos nosotros adelante desde el punto de vista de la distribución, con algunas obras de transporte. Ese es un poco el eje de la cuestión. Con este cambio climático, que es que este verano va a ser muy intenso, ¿ustedes han hecho las inversiones necesarias para cubrir lo que puede pasar? Sí. Si bien es cierto, como mencionábamos antes, los ingresos de la distribuidora están congelados desde el año pasado. Es la tarifa con los ingresos para la empresa. El ingreso de la tarifa. La porción de factura que le da ingreso a nuestra empresa está congelada desde el año pasado. ¿Quién la congela? Y a nosotros nos regula el ente regulador local. Exactamente. Nosotros solicitamos actualizaciones tarifarias. La tarifa se define cada 5 años a través de una audiencia pública donde se hace una revisión tarifaria integral. Esa audiencia pública determina la tarifa, determina el valor a través del cual la empresa va a funcionar los próximos 5 años. Funcionamiento, inversiones, mejoras, etc. Todo eso se determina cada 5 años. Lo que hay que hacer después es ir actualizando por inflación, porque si no, cada 5 años sería imposible. Bueno, entonces, en el contexto inflacionario actual, que uno congele una tarifa por un año, estamos hablando de un porcentaje altísimo de congelamiento. Entonces, si ese acompañamiento por inflación existiera, y si la inflación fuera cero, la tarifa de DET desde el año 2020 desde 2025 sería exactamente igual. La tarifa se mueve acompañando la actualización por inflación. Si no, no se movería, porque se define cada 5 años y con ese monto la empresa funciona durante todos esos años, hasta que se revea la nueva revisión tarifaria 5 años después. Volvamos al tema de las inversiones para el verano. Las inversiones de hecho, a lo que apuntaba es, nosotros teníamos, como decía, un plan de inversiones superior al plan obligatorio. Las circunstancias lo que nos hicieron es tener que dar prioridades, y priorizamos la calidad del servicio especialmente durante la época del verano, que suele ser donde el sistema está más
sufre más debido... Se estresa más, claro. Se estresa más debido a la demanda y a las condiciones climáticas. ¿Y qué implica las inversiones para el verano? ¿Qué implica el estrés? ¿Cómo? Que se sistema... Se lleva al extremo. La exigencia del sistema es extrema, digamos. Entonces, cuando uno tiene una demanda de 400 megas, 450 megas en invierno, tiene una redundancia en el sistema para soportarlo. Ahora, si nosotros decimos que la demanda ha crecido hasta 800 y llegamos al verano y estamos con una demanda de 770, 785, 793, con 3, 4, 5 días de calor ininterrumpido, donde todas las personas encienden los aire acondicionados y todos los aparatos al mismo tiempo, eso lo estresa al sistema. Si a eso le sumamos las condiciones climáticas de por sí, del calor, la dilatación de cables, la quema de fusibles, la quema de transformadores, o sea, hay las tormentas eléctricas, digamos, hay muchos combos en el verano que ayudan a que el sistema esté constantemente en alerta, por llamar de alguna manera. Entonces a eso llamamos estresado, digamos, no se relaja el sistema porque está constantemente en una exigencia alta durante los 3, 4 meses del verano, que a veces, como probablemente pasa en se estire un poco más porque va a empezar más temprano, digamos. En el inicio de la entrevista hablábamos y mencionaba el CONICET. ¿Acá en Tucumán EDET se relaciona con otras instituciones como universidades? Sí, nosotros tenemos acuerdos con diferentes universidades para diferentes tipos de actividades, por nombrar algunas. Con la Universidad Tecnológica estamos en un proyecto de inteligencia artificial para hacer el análisis de datos. Con la Universidad Nacional de Tucumán estamos en un proyecto para hacer análisis sociológico para ver cómo se puede mejorar esto que nos preguntaban ustedes, qué señales hay que dar para que la gente tome conciencia de que la energía tiene un costo, que se puede hacer un mejor uso y que finalmente todos tenemos que ir hacia un uso racional de la misma. ¿Esto es con los economistas de la UNT? Con gente con ciencias económicas, así es. Por nombrar algún convenio. A ver, ¿qué le diría a la sociedad tucumana usted en estas circunstancias cuando ellos saben que van a tener aumento de la luz? ¿Qué le diría? A ver. En realidad, lo que hay que entender, volvemos a lo mismo. Lo más importante es entender que el valor de la factura no implica el ingreso de la empresa. La factura de energía paga todo el sistema eléctrico, paga todo el mercado eléctrico. EDET tiene un ingreso que es una porción de esa factura. En algunos casos, incluso hoy, representa el 12, el 13% de esa factura, el ingreso de la empresa. Todo lo demás, la empresa oficia de un agente de percepción y en la exacta incidencia que cobra ese monto, lo paga, tanto a CAMESA por el valor de energía o a las partes del Estado que reciben ese monto en impuestos. Entonces, ese concepto para nosotros es fundamental, porque si no, se considera que una persona que paga 5.000 pesos de factura considera que el ingreso de esos 5.000 pesos es ingreso para EDET. Y a lo mejor de esos 5.000 pesos, el ingreso de la empresa es de 1.400 pesos, 1.500 pesos. Y eso es solo ingreso, no es ganancia. Ese ingreso va a parar a compra de equipamiento, a pago de sueldo, a mantenimiento de flota, a cambio de transformadores, a la guardia, a tecnología, a mejorar los sistemas comerciales. Todo eso se hace con ese ingreso. Entonces, cuando nosotros entendamos que esa es la lógica, la forma de percibir la factura va a ser diferente y la forma de entender también cómo trabaja la empresa va a ser diferente. Gracias, Guillermo. Gracias, ingeniero. A ustedes, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.